Hola, bienvenidos. Este es su programa Repaso Semanal de la Lección de Escuela Sabática. Les saluda a su amigo y hermano en la fe, Delwin Mendoza. Es un verdadero gusto estar una vez más con ustedes en la disposición de poder analizar estas maravillosas lecciones. Tengo nuevamente el honor de tener acá como invitado especial a nuestro hermano Benjamín Montenegro. Hermano Benjamín, bienvenida a esta su casa, este es su programa donde siempre es grato recibirle. Muchas gracias, hermano Delwin. Nuevamente mi corazón está rebosando de gozo por participar en este ministerio tan hermoso, y vamos a entregarlo en oración al Por Señor, favor. ¿verdad? Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, nuevamente, Señor, nos dirigimos a ti por medio de esta comunicación hermosa que nos has dejado de la oración, que sabemos, Señor bendito, que tú estás listo para escuchar y para atender, Señor, nuestros pedidos, nuestros ruegos. Y en esta oportunidad, Señor, queremos entregarte lo que vamos a hablar en esta lección de Escuela Sabática, la lección 4, suplicándote, Señor, que tu Santo Espíritu ponga su sello en cada una de las palabras que vamos a decir, y que solamente, Señor, tu nombre sea glorificado en esta presentación, y que todos los que escuchen, Señor, se gocen y puedan crecer en su fe delante de ti. En el nombre de Jesús te lo entregamos. Amén. Amén. Queridos amigos y hermanos, estamos ya en la semana número 4, en la lección número 4, hermano Benjamín, y vamos a tratar un tema que es muy interesante. Y creo que Dios lo eligió para tratar este tema porque ha pasado por estas diferentes etapas de la vida cuando estamos solos. Es decir, la vida del ser humano como Dios la estableció en un orden perfecto. La estableció para diferentes etapas. Obviamente cuando creó a Adán y Eva en el principio, Adán ya era un hombre adulto, ¿verdad? La Biblia no nos especifica que lo creara como un niño, sino como un hombre adulto. Nosotros nacemos, crecemos, la adolescencia, la juventud, y entonces llega un momento en la etapa de nuestras vidas que la soledad ya no es del todo buena. De hecho, la Biblia nos dice que Dios no nos creó para vivir siempre en soledad, nos creó para compartir, y es por eso que Dios ve la necesidad de crear una compañera idónea para Adán, y de ese es el tema que vamos a analizar esta semana. Exactamente, y hay un punto, hermano Delwin, que casi nunca se le da atención a este punto, que es que el primer problema que se resolvió cuando Dios creó al primer hombre y la primera mujer, siempre pensamos en el pecado, y no fue el pecado. El primer problema que Dios resolvió cuando creó al hombre fue la soledad. Porque Él vio que el hombre estaba solo, que a todos los animalitos le había hecho su compañera, su compañero. Y de pronto quizás yo me imagino a Adán mirando para todos lados, pues aquí falta algo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces dijo Dios esas hermosas palabras: no es bueno que el hombre esté solo. Es correcto. Y entonces Dios decidió en el mismo día que había hecho también a Adán, el sexto día, también Él le creó a su esposa. Fue un lapso de tiempo corto, que quizás si hubiera sido más, hubiera sido quizás para Adán más triste pasar más tiempo sin una compañera. Pero Dios vio la necesidad de hacerle una compañera a Adán para que él pudiera tener lo que usted dijo, ese compañerismo, esa amistad y esa ayuda idónea que Dios estableció para él. Y partiendo, queridos amigos, de este versículo maravilloso, que no es bueno que el hombre solo esté, y cuando la Biblia se refiere a que no es bueno que el hombre solo esté, no se está refiriendo exclusivamente al género masculino, sino femenino. Cuando la palabra, el término hombre muchas veces en la Biblia se refiere al ser humano, es decir, sí, no es bueno que una mujer esté sola siempre, no es bueno que un hombre esté solo siempre. Necesitamos, como nos dice la lección ya avanzando en el estudio, del compañerismo, porque normalmente a veces, hermano, lo primero que a veces uno piensa, bueno, ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo la mujer? Y normalmente la tendencia del ser humano, bueno, por las necesidades físicas, sexuales. No, una de las cosas más importantes es el compañerismo, porque en el compañerismo usted puede compartir los momentos de triunfo como los momentos de tristeza. Así, cuando Dios decidió hacerle una compañera a Adán, aquí no aparece que era una esposa, aquí no se está hablando de matrimonio. Se está hablando de una ayuda idónea para él, dice. Y esto va más allá de una relación marital. Exactamente. Va más allá porque aparte de cosas, ¿verdad?, por decir carnales, ¿verdad?, uno necesita tener una amiga, un amigo cercano. En el caso de la mujer sería su esposo, su amigo, alguien en quien confiar, con quien conversar. Yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad?, que en mi matrimonio,
de pronto me pongo a conversar con mi esposa de cualquier cosa. Y cuando ella no está, y que ella se ha ido a trabajar y yo estoy solo en casa, o estoy en mi trabajo, me pongo a pensar, digo yo, ¿qué pasaría si me toca que quedarme así siempre? Sin tener a ella para platicar, para contarle las cosas las cosas buenas y malas que me pasan en mi trabajo y en todo lo que hago, ¿no? Entonces, es hermoso. El compañerismo, como dice la lección, es algo realmente necesario para nosotros. Y aunque no para todos, ¿verdad? En la lección aparece un relato de un señor que quiso vivir él solo. Chris, se me ha escapado un poquito el Chris McCandless. Chris McCandless. Él trató de vivir en Alaska por un tiempo él solo. O sea, quizás fue un experimento que él trató de hacer, ¿no? Claro. Casi por 100 días vivir él solo. Y al final, o sea, de estar solo en el frío y todo, pues terminó muriendo, ¿no? Y escribió unas palabras que dijo en esas palabras, que a mí me llamaron mucho la atención. Dijo que la felicidad solo es real cuando se comparte. Claro. Cuando se comparte. O sea, él se dio cuenta que no se puede vivir completamente solo. No. Y no estamos hablando aquí de estar necesariamente casado, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver aquí, ¿no? La familia, las amistades. Y claro. Vemos el ejemplo de un muchacho también en esta parte de la lección que vivió muchos años solo. Y él dice, el día más triste es para mí el domingo. ¿Por qué? Porque ese día no voy a la iglesia, no voy al trabajo, me toca estar solo todo el día en mi apartamento, no tengo nadie con quien compartir. Y hermano, es una cosa increíble porque a veces pensamos, los momentos más difíciles de una vida de un solitario son los fracasos, y no. Los momentos más tristes son los de los triunfos, porque el gozo y la alegría de compartir los éxitos, no hay nadie con quien festejar, con quien compartir, y realmente es lamentable esa situación. Por lo tanto, el compañerismo es algo tan vital, tan importante, hermano, de poder tener a alguien con quien descargar nuestras frustraciones, nuestras necesidades, tener una mano amiga que esté dispuesta a extenderse para levantarnos en los momentos de crisis. Pero ahora nos metemos directamente en lo que es la vida de soltero, hermano Benjamín. Sabemos que crecemos y llegamos a tener esa etapa de soltería, que es en el momento en el que nosotros definimos qué vamos a hacer en nuestra vida, algún oficio, alguna carrera, nuestras metas, nuestros alcances, y eso es bueno, es parte natural de la vida, pero debemos de vivir correctamente como Dios nos ha estipulado. Sí, yo creo que, como decíamos hace un momento, que no necesariamente para tener ese compañerismo, esa amistad, esa ayuda idónea que Dios dijo, necesariamente tiene que ser casado, ¿no? En la Biblia aparecen muchos ejemplos. Pablo. De personas que solos fueron felices, sirvieron a los demás, sirvieron a Dios, sirvieron a la iglesia, a la comunidad, y así cerraron los capítulos de su vida. O sea, no tuvieron que casarse. ¿Ve? Y tenemos el ejemplo de ejemplos también un poquito extraños, como le tocó Dios a Profeta Oseas dirigir a los profetas. Jeremías, por ejemplo, que Dios le ordenó que no se casara. O sea, a lo mejor quizás él sentía el deseo de casarse, ¿no? Porque la Santa Escritura dice claramente que si alguno no se siente bien estar solo, pues que se case. Que se case. ¿Verdad? Entonces, de pronto Jeremías sentía el deseo de casarse, pero Dios le ordena que no se case, porque los siervos de Dios, cada cosa que ellos hacían, cada paso que daban, cada palabra, tenía un propósito. Claro. O sea, ellos no daban un paso si no era porque estaban anunciando algo con lo que hacían. Correcto. Hasta un corte de pelo. Claro. Su ropa que se ponían. Entonces, en esta ocasión, Dios le dice a Jeremías, ¿sabes qué? No te vas a poder casar. Y qué lindo que si Dios es el primero en la vida de nosotros, vamos a estar contentos. Aunque Claro, Dios nos plena diga que hagamos obediencia. algo que no lo entendemos, que quizás no vamos a ser tan felices con eso, pero Dios lo está ordenando con un propósito y ellos fueron felices en lograrlo. También está el ejemplo de Ezequiel, que muere su esposa y Dios le dice, mira, no quiero que la llores,
no quiero que te pongas ropa de luto, que nadie vea que tú estás adolorido porque ella ha muerto. ¿Ve? Y era un mensaje que Dios le estaba mandando a su pueblo, de un castigo que iba a venir sobre él. Claro. Y luego está el que usted mencionaba, Oseas. Le toca que casarse con una prostituta. Exactamente, y lidiar con ella, porque también Dios tenía un propósito para su pueblo, y Oseas iba a mandar un mensaje al pueblo de Dios con ese matrimonio, y que se parecía mucho ella al comportamiento del pueblo de Israel. Pero quizás el ejemplo que más me gusta y me encanta que se apega es lo que pone Pablo. Si alguno ha propuesto en su corazón no casarse, está bien, no lo haga. Pero esa vida de soltero no significa que va a tener una vida promiscua, sino al contrario, sus energías, sus talentos y todos sus conocimientos debería ser sabio y prudente, ya que no tiene compromiso de esposa, de hijos, dedicar mayor tiempo para ayudar a las personas necesitadas, para contribuir a los ministerios de la iglesia, para poder dar una vida de devoción más entregada al Señor. Y ese es un llamado, tampoco es una obligación. Dios no impone que obligadamente nos tenemos que casar, hermano. Si hay alguna persona que en su corazón ha decidido no casarse y servirle al Señor, también es correcto bíblicamente. Claro, el ejemplo más grande y sublime que tenemos es el ejemplo de Jesús, nuestro Salvador. Él estuvo solo, no necesitó casarse. Y juntamente con él están todos estos profetas, el apóstol Pablo, que tuvo un ministerio extraordinario y que todos ahora nos gozamos con sus cartas y su experiencia en el caminar con Dios. No necesitaron casarse. Y no por eso dejaron de ser felices, fueron siervos felices. ¿Ve? Ahora, la palabra de Dios nos dice claramente que si alguno, nos dice aquí en Corintios, que si alguno no se siente bien estar solo, pues dice que se case. Claro. Tiene que casarse. ¿Ve? Porque hay una incomodidad, hay una inquietud, y eso no lo deja servirle con fidelidad a Dios. Es correcto. Y con aquel gozo, con aquella entrega. ¿Ve? Pero dice el consejo bíblico que si se queda solo, lo va a hacer mejor. Porque el casado tiene que preocuparse por las cosas de su mujer, de su hogar, de su familia. Pero el que está solo se preocupa de las cosas del Señor. A mí me encanta esto, porque no tiene ningún impedimento. Hay una joven que aparece en una lección que dice que ella le preguntaron que cómo se sentía siendo soltera y dijo, no, pues hay muchas ventajas que yo tengo. Voy a trabajar en la obra de Dios y voy a ayudar y ando ocupada. Y pues no tenía que estarle dando cuentas a nadie, ¿no? Nada más que a Dios. Esa es la hermosura, y pues aquí lo estamos... Entre usted y yo estamos presentando parte de este cuadro, ¿no? Porque usted está soltero, yo estoy casado, y son cuadros diferentes. Claro, definitivamente perspectivas desde diferentes ángulos. Y ahora vamos a un tema que es sumamente delicado, hermano, pero que no lo podemos obviar. Cuando el matrimonio se acaba, sabemos que el matrimonio es una institución sagrada y bíblicamente lo que corresponde es que el ser humano se case y que esa institución debe durar hasta que la muerte nos separe o Cristo venga. Pero en el camino muchas veces surgen situaciones complejas de comportamientos psicológicos inadecuados, infidelidades, y tantas situaciones en las que normalmente hay un culpable y un inocente. Y la Biblia nos aconseja respecto a esta situación. Cuando pasan estas situaciones, siempre hay un daño, ¿verdad? Y bastante severo, tanto en la persona que es inocente como en la culpable, y mucho más si hay hijos por medio. Exactamente, o sea, se podría decir que la muerte, cuando un matrimonio tiene que llegar a su final, pues es algo que vino por causa del pecado, que ¿verdad? Dios nunca tuvo nada que ver con la muerte vino por causa de la desobediencia y el mismo enemigo que estaba promoviendo esto a los seres que Dios había hecho desde el principio. Pero hay otra forma, esa es una manera de quedarse uno solo, ¿no? De que el matrimonio se acabe, ¿verdad? Podríamos decir hasta cierto punto que es algo normal, pues, o sea, en la vida en que estamos, ¿no? En este mundo en que estamos, es normal que uno de los dos fallezca. Pero el otro lado, el otro punto, o sea, el divorcio digamos que es algo que no es normal. Eso no. Y el Señor Jesús nos enseña que en el Sermón del Monte dice claramente que nadie puede repudiar a su mujer. Y hay versículos bíblicos que hablan que Dios no está de acuerdo con el repudio.
Más adelante le preguntan a los fariseos si es lícito repudiar a la mujer y darle carta de divorcio. Y él dice la razón por qué el divorcio apareció en la vida de los seres humanos, desde Moisés, ¿verdad? De antes de eso, dijo que por la dureza de vuestro corazón, Moisés los dejó a ustedes hacer eso. ¿Ve? O sea, el divorcio, como decía alguien que yo escuché un tema, que el divorcio solo es un síntoma de un mal más grande que hay. ¿Ve? O sea, empezar uno a que la esposa o el esposo no te cae bien, no te sientes bien con ella, eso no es normal. Eso ya es algo anormal, ya es algo que como si su corazón agarró un virus y empezó a padecer. Y entonces el divorcio viene siendo una consecuencia de ese mal. La consecuencia final de algo que ya venía mal. Exactamente, o sea, no es normal, o sea, la infidelidad viene también a consecuencia de eso. Cuando una persona aborrece a su pareja y empieza a poner los ojos en otra, es increíble. Un mal está llevando a otro y a otro y a otro. Es una cadena de errores. ¿Y quién goza con esta situación? Satanás. Él es Satanás, porque él odia a la familia. Odia a la familia, y no quiere que nosotros nos amemos y que cumplamos la voluntad de Dios en esto del hogar. Y es por eso que la iglesia está en la necesidad y en la obligación de proveer, hermano, como la lección nos decía, programas de orientación para parejas en vías de contraer matrimonio. Es decir, esas charlas prematrimoniales que son tan importantes para aquellos que hacia allá vamos, ¿verdad? Entender lo importante que es el matrimonio, programas de instrucción para parejas casadas juntamente con su familia y programas de apoyo para familias destruidas o personas divorciadas. Es decir, son situaciones en la vida como Dios no nos creó para morir, tampoco para vivir solos ni separarnos, causa un efecto duro y terrible en nuestras vidas, pero gracias a Dios la Biblia tiene un consejo para todo y podemos restituir, ¿verdad? Aprender a perdonar, aprender a continuar y seguir adelante. Y el tema que a continuación sigue, hermano, no es menos interesante, la muerte y la soledad. Qué difícil es porque los hijos traen una gran alegría al matrimonio, usted es padre, pero una realidad, los hijos crecen y se van de casa. Así es. Y nuevamente la pareja vuelve a estar sola. Pero entonces viene la muerte y como usted dice, arrebata a uno de los dos. Nunca se sabe si será primero el esposo o la esposa. Qué dolor inmenso y cómo afrontar una situación tan terrible, hermano, experimentar la soledad cuando los hijos ya no están en casa y un cónyuge muere. Antes de hablar de este punto, hermano, lo que a mí me corresponde, yo quisiera mencionar algo del punto anterior, claro, del divorcio. Que a mí me gustan las leyes de los Estados Unidos, cuando una pareja va delante del juez que se quieren divorciar, me gusta que la ley no contempla divorciarlos inmediatamente. Siempre los jueces dejan un periodo de tiempo para que el matrimonio sea rescatable, porque muchas veces las personas creen que divorciándose es la solución para que no se sienten bien, pero entonces el juez dice, ¿saben qué? Vamos a tomar un tiempo, a veces son 3 meses, pueden ser hasta 6 meses, que los jueces dan la oportunidad de que esta pareja trate de arreglar sus diferencias y vean que todavía hay algo, hay calor de amor entre ellos, que quizás no lo pueden detectar, pero sí lo hay, y muchos arreglan su relación, muchos la arreglan y continúan juntos, desisten de llegar a ese paso del matrimonio. Y eso requiere una gran fuerza, sí, voluntad y una entrega total a sí, Dios, por supuesto. Y otra cosa que quería mencionar en este mismo punto es que yo me siento feliz que en nuestra iglesia tenemos ese departamento, ese ministerio de familia, donde los encargados en este ministerio pueden juntamente con el pastor ayudar a hermanos que están pasando por crisis matrimoniales, y poder rescatar pues aquello que está deteriorado y dañado, sí, correctamente. Y en el otro aspecto pues es que sí, lamentablemente por causa del pecado nada es eterno aquí, ¿verdad? Y por muy unida que sea una pareja, por mucho amor que tengan, ¿verdad? Por más que se amen y compartan todo y todo sea lindo, tiene que llegar el día que uno de los dos se va a marchar. Claro. ¿Ve? No sabemos entre nuestros primeros padres, Adán y Eva, quién de los dos se murió primero y el otro quedó
adolorido, pues. Qué dolor más inmenso, ¿no? Sí, pero sí, o sea, es algo que lo tiene que sufrir uno. Ahora, ¿cómo se sufre? ¿Por qué se sufre? Porque el que queda amaba al que se fue. Porque se puede dar el caso de que hay parejas que se van y tal vez hasta se puede sentir quizás como a gusto, ¿no? Que tal vez ya estaban, ya no se soportaban o algo, habían problemas en su espíritu, en su relación, y le puede hasta gusto que se fue. Pero cuando un esposo o una esposa ama de verdad a su esposa, la va a llorar. Yo quiero contarles algo de una experiencia de mi esposa. Trabajó con una señora que también ya descansa, que su esposo murió y su esposo le dijo a ella, ¿sabes qué? Mi hija le dijo, yo te voy a dejar, le dijo, todo lo que tú necesites, le dijo, cuando él ya se sentía mal, sentía que su día se le estaba acercando y que ella iba a seguir. Entonces le dijo, yo te voy a dejar a ti todo, tu casa, te voy a dejar dinero, te voy a dar todo para que no quiero que nada te falte. Nada, un tipo que se preocupó por su esposa, cada día que iba a vivir después de él. Y me recuerdo que cada vez mi esposa dice que ella le gustaba hablar mucho de él. Y cada vez que lo hacía lloraba con un sentimiento, lloraba con un dolor que sentía de que su esposo no estuviera con ella. Ancianita ya, estamos hablando de una ancianita de más de los 80 años. Y nosotros recordamos siempre eso con ella. Entonces, allí, hermano, cuando la muerte llega a una pareja y hay que quedarse solo, es algo muy duro. Definitivamente. Muy difícil. Dios no nos preparó para enfrentar la muerte porque fuimos creados para vivir eternamente y la muerte siempre causará dolor. Sin embargo, ¿cómo enfrentar esta situación? Aferrándonos a la mano poderosa de Dios y sobre todo a la esperanza de la resurrección, hermano Benjamín, que sabemos que cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, queridos amigos y hermanos, hemos de reencontrarnos con todos aquellos seres amados que ya han partido. Y para concluir la lección de esta semana, hermano Benjamín, un problema bien serio que enfrentan muchos hermanos en la actualidad en la iglesia, espiritualmente solo. Hablando de cuando un cónyuge o cuando una persona de la familia es solamente el creyente. Es posible que hay casos en que solo el esposo es creyente, su esposa y sus hijos no le acompañan. O solo la esposa es creyente, su esposo y sus hijos no le acompañan. O solo un hijo es creyente, sus hermanos y sus padres no le acompañan. Esta persona a veces se llega a sentir espiritualmente solo porque su familia, porque sus seres amados no van en la misma sintonía con ellos. Así es, hermanos. Son cuadros que lamentablemente podemos verlos en nuestras iglesias, pero es hermoso como Dios nos habla en su palabra, y Él dice, por ejemplo, en este versículo, en el libro de Isaías, donde le dice Dios a su pueblo, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Así que en una pareja donde uno de los dos no es de la iglesia y el otro puede llegar a sentirse solo o hasta viudo. Dice aquí la enseñanza que hasta viudo se puede sentir de ver que su pareja no le acompaña, porque muchos entran en relación y llegan al matrimonio juntos dentro de la iglesia. Y luego uno se abandona. Y luego uno se aparta en el camino, pues por alguna razón no puede continuar, no siente, pierde la fe o lo que sea. Entonces la otra persona puede llegar a sentirse triste. Se han dado casos por ejemplo, hay una familia que estuvo en la iglesia de nosotros, en nuestra congregación, que me recuerdo yo que el hermano no quería ir a la iglesia, solamente empezó a ir ella con sus hijos. Y los niños comenzaron a mirar a sus amiguitos en la iglesia y decían los niños, ay mamá, mira, estos niños andan con su papá, todos andan con su papá y con su mamá y nosotros venimos solos. Entonces, ese fue, se puede decir, el móvil que Dios utilizó para convencer a este hermano que no era posible que esta situación siguiera, solo su esposa con los niños en la iglesia. Entonces, qué lindo sucedería, ¿no? Que todos reconocieran. Que más parejas pudiesen tener esta motivación. El gozo de reunirse que sus juntos. hijitos fueran los instrumentos para que
juntos pudieran estar en la casa de Dios. Y finalmente concluimos, hermano, Benjamín, que la soledad no es buena, que Dios no nos creó para vivir solos y que la soledad es un enemigo que ataca a muchos de nuestros hermanos, que aparentemente podemos tener familias, esposos, esposas, pero posiblemente estemos experimentando soledad abrumadora. Y para eso como iglesia debemos preocuparnos de interesarnos por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros jóvenes que pasan momentos de soledad, de tribulación, y que Cristo tiene una solución para cada uno de nosotros. Debemos acercarnos en oración a ellos, queridos amigos y hermanos, y recordar que no estamos solos en este mundo. Cristo es nuestro amigo incondicional. Cientos de ángeles nos acompañan y además, como hermanos en la iglesia, debemos compartir y vivir ese amor fraternal que Cristo quiere para cada uno de nosotros, hermano Jaime. Esa es la palabra clave, hermano Delwin. Esa es la palabra clave, compartir. De pronto, alguien puede decir que puede tratar de vivir solo y que no necesita a nadie. Tal cosa no puede ser. No puede ser, porque todos tenemos cosas, dones, talentos que Dios nos los ha dado. ¿Para qué? Para que los compartamos, claro, para que les sirvamos a nuestros semejantes en todas las áreas de la vida. Estamos hablando de la iglesia, en primer lugar la iglesia, pues que es la familia de Dios. Segundo lugar la comunidad. Y ya no se diga cuando tenemos nuestra familia formada. Claro. Pues, tenemos hermanos, tenemos tíos, tenemos primos, nuestros padres que necesitan nuestro compañerismo. Exactamente. Entonces esa es la palabra clave, diría yo. Vivir una vida de compartimiento. Si esto se hace, entonces no tiene uno por qué sentirse solo, por qué sentirse que tiene que casarse para tener. No, o sea, Dios a cada uno le ha dado suficiente talentos para estar ocupado, ocupado sirviéndole a Dios. Debemos compartir, queridos amigos y hermanos, y dejar de vivir vidas ermitañas. Cristo Jesús anhela que seamos sociables, que nos confraternicemos unos con los otros. Muchas gracias por su fina atención. Les esperamos la próxima semana en otro interesante estudio de la lección de Escuela Sabática. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones para todos.